Bueno, Gracias, Pastor. Bueno, buenos días a todos y gracias, Pastor, por darme esta oportunidad de compartir un mensaje con toda la familia de Copa. Entonces, yo les voy a hablar hoy sobre lo que es la familia y el propósito que Dios tiene para hoy en la familia. Ya vimos con el pastor y con pues todos ustedes lo que es el diseño de Dios para el hombre, lo que es el diseño de Dios para la mujer, para ser buenos padres. eh, y hoy yo voy a hablar sobre la familia. Entonces, yo titulé este mensaje Regresa a mí. ¿Por qué? Porque el diseño del Padre para hoy es que la familia sea restaurada. Y restaurar significa retornar, regresar al principio, regresar al origen, regresar a de donde fuimos creados, del diseño original, que es el Padre Celestial. Entonces, Dios es el único que sabe lo que hay en cada familia, en cada hogar, y el propósito de restaurar es generar cambios, pero estos cambios no son para condenar, ni Dios los quiere hacer para juzgarnos, no. En el proceso de restauración de la familia se producen cambios, pero con el único objetivo de sanar y pues, de volver a lo que Dios habló sobre nosotros. Entonces, en Génesis 1, 26, 28 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Es decir, varón y hembra, aquí Dios ya está dando un orden familiar. Dios es un Dios de orden. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Sí? Entonces, Dios creó la familia cuando creó a Adán y Eva, y le dio un orden. En 1 Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios creó la familia con un orden y la familia refleja la imagen de Dios. O sea, el matrimonio es la suposición fundamental en la que la imagen de Dios es desatada y por ende la familia está hecha a la imagen de Dios. La familia es la célula de la sociedad y Satanás ha tratado de destruir a la familia porque si él puede destruir la imagen de Dios en la familia, entonces esta imagen no va a ser transferida a la siguiente generación. Y él no quiere que la familia sea fuerte porque Satanás quiere que él tener dominio sobre la tierra. Y lo que está haciendo hoy en día es utilizando las ideologías, esas ideologías de género, feministas, y otras ideologías en todas las áreas de la ciencia, en la psicología, en la biología, en la sociología, todo eso, y en los sistemas políticos trabaja Satanás, ¿para qué? Para redefinir, él quiere redefinir lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Porque quien quiera que define la familia, determina cómo es que la sociedad opera y funciona. Entonces, si él redefine la familia, entonces él va a gobernar en nuestra cultura y en nuestra sociedad. ¿Cómo? Cambiando nuestros valores. Porque si un hombre se casa con un hombre, entonces ahí hay otra cultura. Y sucesivamente, una mujer con una mujer o lo que sea.
Entonces, nosotros tenemos que regresar la familia tiene que regresar a sus orígenes. Tenemos que regresar a nuestros orígenes, a nuestra raíz, que es ¿quién? Dios. Dios es nuestra raíz. Tenemos que retornar a esa fuente que le dio vida a la familia. Cada uno de nosotros tiene un propósito en la tierra, ¿sí? Pero también Dios le dio un propósito a cada familia desde su corazón, desde la eternidad. Dios diseñó un propósito y le dio identidad a cada familia en la tierra. Efesios 3:15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia de Dios toma su nombre de Él mismo. Aquí Pablo se refiere a que Dios es el Padre de judíos y gentiles, de todos, y nosotros somos parte de los gentiles. Todos somos una familia, una gran familia de Dios. Todos somos su pueblo, su iglesia. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí la palabra hechura, según la concordancia Strong, es poiema, del verbo poleo, hacer. O sea, es un diseño producido por un artesano. Poiema hace énfasis en Dios como diseñador, maestro en el universo, como su creación. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Entonces, el propósito de Dios para cada familia es que seamos una gran nación, parte de toda la gran nación de Dios. Y esta fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Dios le dio a Abraham esta promesa en Génesis 12:1-3, cuando le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas, no dijo algunas, dijo todas las familias de la tierra. Entonces, la educación en una familia la educación siempre comienza en casa. Aunque nosotros mandamos a nuestros hijos a los colegios para que los llenen de conocimientos seculares, hemos relegado también un poco como padres la educación en el área espiritual a la iglesia, lo cual está bien. Pero la responsabilidad realmente es de los padres. Los padres tenemos la responsabilidad de impartir la educación espiritual a nuestros hijos desde casa, porque es en casa donde realmente se van formando. Y he notado que en general ha habido una desconexión de los padres para educar a sus hijos en lo que es la palabra de Dios, porque han relegado esta responsabilidad en eso, o en los colegios si son cristianos o no cristianos y en la iglesia. Pero realmente los padres tenemos que asumir esa responsabilidad desde la casa, ¿sí? Ahora con la pandemia he visto que hay muchas familias donde ya no saben, tienen niños pequeños y ya se van a enloquecer, no saben ni qué hacer con ellos en su casa, porque puede que un día les tengan una actividad, otro día otra, pero ya son meses y se quieren enloquecer. ¿Por qué? Porque la familia no tiene una identidad, no tiene claro su diseño como familia, como familia individual, el propósito de Dios que tiene para ellos, para esta familia, para tu familia. También he visto los esposos que, claro, como tienen que trabajar en la casa, entonces se ven enfrentados a sus defectos, porque entre más cercanía física,
pues, y hay un mayor probabilidad de roce y de conflicto. Entonces, es en estos momentos cuando se ven enfrentados a sus defectos, a sus faltas, a sus fallas, a todo lo que se podía evadir cuando estaban trabajando, cuando estaban entrando, saliendo, cuando tenían muchas cosas que hacer. Entonces, se puede ver esta situación desde un punto de negativo, pero realmente es una oportunidad de oro. ¿Para qué? Para restaurar. Y esto es lo que Dios quiere, restaurar la familia. Que cada familia puede identificar su propósito y su identidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver al fundamento. Este es el momento de reordenamiento de la familia. Dios nos ha dado la capacidad para llevarnos, a cumplir ese propósito. Aunque en nuestra familia parezca, ay, mi familia, pero es que en mi familia hay tantos problemas, somos un desorden, somos tan desunidos, ya que ya este se divorció, ya este se fue de la casa, ya yo los eduqué y ya volver atrás como. Entonces, eh, no es cierto, porque si Dios nos ha llamado a restauración, Dios nos da la capacidad y Dios nos da todo lo que necesitamos para lograrlo. Nunca es tarde. En Dios nunca es tarde. Por ejemplo, el padre de David se llamaba Isaí. Isaí, que era de Belén, de la ciudad de Belén. No tenía ni idea del propósito, del destino de su hijo David. ¿Por qué? Porque cuando el profeta Samuel llegó a ungir a los hijos de él, para ungir al rey de Israel, él le presentó a todos sus otros 7 hijos, que eran más capacitados y que tenían más, calificaban más para ese llamado. Hasta que Dios le decía a Samuel, no, ese no es, ese no es. Entonces él dijo, ¿dónde falta uno? ¿Dónde está? No, ese está allá con las ovejas, cuidando las ovejas, el pastorcito. ¿Sí? Realmente el padre David no conocía el propósito de Dios para la vida de su hijo, ¿sí? Pero Dios sí quiere que nosotros conozcamos cuál es el propósito de Él para nosotros como familia y para nuestros hijos, para cada uno de nuestros hijos. Él sí quiere que lo sepamos. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí en las familias hay problemas hoy en día porque no hay un sentido de propósito, no hay clara la misión y no hay una visión para la familia comunidad. Yo aquí estoy compartiendo, pero yo no veo a nadie, no veo ni al pastor, ni oigo nada. Así que cualquier cosa me avisa porque no veo a nadie. Entonces, Elber nos hablaba la semana pasada y nos decía, hablando de David, nos decía que debemos darle a nuestros hijos una misión y una visión, ¿sí? Como David le dejó a Salomón la construcción del templo. Entonces voy a explicar un poquito qué es misión y qué es visión primero. La misión corresponde al diseño profético que el Padre trazó para la familia. Ahora, si ustedes quieren, pueden tomar papel y lápiz y escribir algunas cosas que yo voy a decir para distinguir bien lo que es la misión y lo que es la visión y cómo podemos llevarlas a cabo en nuestra familia. Entonces decía que la misión corresponde al diseño profético que el Padre trazó para la familia. Se refiere a la identidad de la familia. La identidad de la familia produce propósito y fe en ella, ¿sí? Podemos contestar para saber nuestra misión como familia, podemos hacernos preguntas como, ¿qué ama hacer esta familia? ¿En qué áreas es buena esta familia? ¿Qué caracteriza esta familia? ¿Qué diferencia mi familia de otras familias? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores que identifican esta familia? Por ejemplo, yo conocí en Estados Unidos una familia de un pueblo pequeño que era la familia O'Brien y ellos siempre decían, oh, los O'Brien, nosotros nunca nos rendimos ante nada.
a nosotros nos gusta emprender negocios, pero nunca una dificultad nos paraliza. Y ellos decían que todos los negocios en que ellos invertían siempre tenían la visión de que ese negocio tenía que traer algún beneficio al pueblo. Entonces, ellos escogían los negocios en, en relación si este negocio va a producir algo para este pequeño pueblo, va a traer beneficios para la comunidad del pueblo. Entonces, ellos se regían por esa visión. Y la misión de ellos era ser productivos, ¿sí? Tener negocios, tener empresas. Y como decían ellos, nosotros nunca nos rendimos ante una dificultad. Somos persistentes. Y ellos se enorgullecían al decirlo. Entonces, la misión es como la huella digital de la familia, es lo que la distingue de las demás, es lo que la caracteriza y hace de cada familia algo irrepetible, porque Dios hace a cada familia única como hace a cada individuo único. ¿Cómo encontrar esa misión? Claro, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos con el Padre a nivel individual. Iniciar un proceso de búsqueda, pero más tarde voy a hablar de eso. Yo haciendo preparando esta charla, yo pues realmente hace varios meses empecé a preguntarle al Señor, pero ¿cuál es el significado de mi apellido, de mi familia, Señor? Yo nunca he sabido eso. Yo empecé a inquietarme sobre el significado de mi familia y del significado de Onofre. Y hablé con mi papá hace unos meses de eso y mi papá decía, oye, mija, no, pero yo no sé, yo nunca lo he visto, yo lo he buscado, yo he encontrado por allá en Italia que existe Onofri o Onofre con doble E, doble F como apellido, pero no, nunca. Bueno, entonces siempre le hice esa pregunta a Dios todo este tiempo y yo decía, Señor, pero yo cómo voy a hacer esa charla sin yo misma saber cuál es el significado de mi familia, no tiene sentido. Y hace como una semana yo estaba hablando con alguien por Zoom y esa persona me dice, oye, ¿tú sabes el significado de tu apellido? Y yo dije, no, ¿por qué? Y me dice, porque es que el Señor me acaba de decir que te lo diga y que lo busque. Y yo ya lo busqué. Le dije, sí, me dice, sí. Mira, el significado de tu apellido es Onofre significa defensor de la paz. Ustedes son pacificadores. Y bueno, y ahí me empezó a leer un poco de cosas en referencia a ese nombre. Y yo me quedé aterrada porque es increíble cómo el Señor le contesta a uno cuando uno lo indaga, cuando uno lo busca. Él siempre tiene una respuesta y Él tiene una identidad para cada familia. Y yo dije, Señor, qué increíble, porque al saber tu identidad, tú puedes actuar y tomar decisiones en base a esa identidad. Tus hijos lo van a hacer. Entonces, la visión. ¿Qué es la visión? La visión se relaciona con el sueño de la familia. Y la visión es no solo el punto de llegada, sino el punto de partida. Por ejemplo, como nos decía Elber, David le dejó a Salomón esa visión de construir el templo. ¿Cuál era la misión? La misión se la dio Dios de construir el templo. Pero la visión, ¿cuál era? La visión ahí era todas las indicaciones que Dios le dio a David con medidas exactas y precisas de cómo lograr construir el templo. Claro, David le dejó ese legado a su hijo Salomón, porque Dios le dijo que él no lo podía hacer. Pero la visión es el cómo. O sea, la misión era construir el templo y la visión era todas las instrucciones específicas que Dios le dio para llegar a la construcción de ese templo. Entonces, la visión es el cómo, es el punto de partida, pero también es el de llegada. Tu punto de partida es, tengo que construir el templo. El de llegada es,
Bueno, la construcción del templo. Entonces, Primera de Crónicas 28:19 dice, todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Señor, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Dios no te va a dejar sin visión, no te va a dejar sin instrucciones de cómo llegar a lograr la misión de tu familia. Él siempre te va a dar los detalles del diseño. Entonces, la visión, podemos decir que es lo que la familia va a hacer para cumplir el propósito o la misión. La visión está supeditada a la misión, está subordinada a la misión. Y la visión es cuantificable, clara y concisa, así como el Señor le dio la misión a David y le dio detalles, medidas, cómo construir el templo. Entonces, Isaías 14:24 dice, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Quiere decir que tú, en la misión que tienes con tu familia, Dios la hará. ¿Por qué? Porque Él la determinó, porque Él la pensó, porque Él la diseñó desde la eternidad. Y cuando tú la encuentres, es la misión de Dios. Él la va a hacer, como dice en Isaías 14:24. Será confirmado como lo he determinado. Él no nos deja solos. Deuteronomio 28 dice, bueno, ahí nos habla sobre todas las bendiciones que Dios profetizó ocurrirían si obedecemos. Los que tomaron el curso de la liberación, todos, Ricardo enseñó sobre todas las consecuencias de la obediencia, de la desobediencia. Pero entonces, ¿cómo descubrir el propósito y la identidad de mi familia? Entonces, Dios tiene una identidad para tu familia. Pero ¿qué pasa? Tú tienes que descubrirla. ¿Cómo la vamos a descubrir? Proverbios 25:2 dice, es privilegio de Dios ocultar un asunto y privilegio del rey descubrirlo. ¿Sí? Tenemos que iniciar un proceso de búsqueda en oración. ¿Sí? La búsqueda es una forma de honrar a Dios y darle lugar de honor en medio de nuestra casa, ¿verdad? Y el proceso de búsqueda desarrolla humildad, nos revela la verdadera necesidad que hay en nuestro hogar. Cuando estamos en ese proceso de búsqueda, Dios va empezando a revelar las necesidades, las faltas, las fallas, qué es lo que hay en nuestro hogar. Él empieza por ahí. ¿Por qué? Porque Él necesita iniciar un proceso de restauración. Entonces, en parte, Dios, el Espíritu Santo, nos va a revelar y nos va a guiar cuál es esa identidad, cuál es la identidad de nuestra familia. Él no la va a decir, pero la otra parte nos toca a nosotros trabajarla porque nosotros tenemos que construir esa identidad. Es nuestra labor construirla. Dios ya la habló, ya la profetizó. Dios la dijo, la pensó desde la eternidad. Desde antes que naciéramos, Él ya la habló. Pero es nuestro proceso construirla, porque en el camino Satanás se ha metido, Satanás ha destruido, ha traído divorcios, Satanás ha traído mentiras, Satanás ha traído cosas que han tratado de destruir nuestra familia. Entonces nosotros debemos ser insistentes y perseverar para que Dios nos revele las verdaderas necesidades de nuestra familia y nuestro verdadero propósito como familia. Tenemos que ir a la fuente original, hacer preguntas, preguntarle al Señor. ¿Qué pasa cuando hacemos una pregunta? Una pregunta abre un proceso de búsqueda. Y ese proceso de búsqueda se cierra en el momento en que Dios trae la respuesta. A veces ese proceso de búsqueda se demora un poco,
Sí, ¿saben por qué? Porque Dios está preparándonos para recibir esa respuesta, ¿sí? Y en ese proceso de búsqueda, Dios nos humilla. Dios hace que nos humillemos hasta que no pongamos eh, ante Él nuestro corazón contrito y humillado. ¿Para qué? Para estar atentos y para estar listos para recibir esa respuesta. Cuando nosotros clamamos, también estamos preguntando, pero es el Espíritu Santo el que te dirige en ese proceso de búsqueda y de hacer preguntas. El proceso de búsqueda te prepara para recibir la respuesta. Lo que pasa es que, ¿sabe qué? Nosotros somos como perezosos, ¿sabe? No queremos entrar en esos procesos. Ay, no, porque es que tenemos otras necesidades de buscar trabajo, necesidad de pagar estas cuentas. Tenemos otras cosas que nos quieren distraer y nos traen ansiedad. Y como que ese proceso de búsqueda lo ponemos en un cajón y no queremos dedicarle el tiempo y la honra que realmente Dios quiere, quiere obtener de nosotros. A Dios le gusta mucho y Dios se siente muy honrado cuando lo buscamos con desesperación, con pasión, cuando dejamos todo tirado solamente por buscarlo a Él. Cuando insistimos, insistimos e insistimos. Eso a Dios le encanta. Entonces, para identificar la misión, que significa quiénes somos como familia. La misión es la identidad, se relaciona con la identidad espiritual revelada por nuestro Padre Celestial. Es como les decía antes, es la huella digital de la familia. ¿Qué preguntas puedes hacerte tú para identificar cuál es la misión de tu familia? ¿Cuál es la misión de la familia Rodríguez? ¿Cuál es la misión de la familia Pérez? ¿Cuál es la misión? Tú puedes hacer preguntas como estas. ¿Cómo va tu familia a bendecir tu comunidad? ¿Cómo va tu familia a bendecir tu ciudad, tu nación, tu iglesia, a tu prójimo? ¿En qué área tu familia quiere ser líder? ¿En los negocios? ¿En la medicina? ¿En la iglesia? ¿Dentro de la iglesia? ¿En la política o en el área de gobierno si estás llamado a gobernar? ¿En qué área será tu familia de influencia para el reino de Dios? ¿En qué área? ¿O en qué áreas? Pueden ser 2 áreas, no tiene que ser una sola. ¿Cuál es la estrategia por la cual tu familia va a vencer las tinieblas? De esto voy a hablar un poquito más adelante. ¿Qué es la estrategia que ustedes van a usar para vencer las dificultades, para vencer los ataques del enemigo, lo que el enemigo ha querido destruir en tu familia? ¿Sí? Entonces tú primero identificas cuál es la misión de tu familia y luego tú proyectas en base a tener esa identidad, vas a proyectar la visión para tu familia. La visión se compone de 3 cosas. Una visión se compone del sueño, la pasión y la acción. ¿Sí? El sueño. El Señor te da el sueño, pero tú y tu familia lo tienen que implementar. El Señor te pone en tu corazón el sueño, lo pone para tu familia. ¿Sí? La pasión es el motor, es la gasolina que lleva la acción para lograr ese sueño. Entonces, hablemos a nivel individual. Yo tengo un sueño, yo quiero ser abogado. Tengo que tener pasión por el derecho. Tengo que mi corazón se mueva por las injusticias que yo veo. Necesitamos leyes que defiendan a los indefensos, ¿sí? Entonces tengo que tener una pasión y tengo que moverme a hacer algo. No puedo quedarme sentada a decir, Señor,
quiero ser abogado, me voy a sentar aquí a esperar que tú me hagas abogado. No, yo tengo que entrar a una universidad a estudiar, tengo que hacer algo. Entonces el sueño tiene tres componentes, que es la visión que Dios la revela, la pasión por esa visión y la acción que la tengo que implementar a nivel familiar. La tenemos que implementar a nivel de la familia. Cuando usted está implementando esa visión con los miembros de su familia, con todos como una unidad, ustedes la tienen que compartir, la tienen que discutir y tienen que darse un tiempo para aprobarla, para que todos la aprueben o con las personas que estén en su familia. Isaías 38 dice, ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. ¿Sí? Debemos escribirla, la visión hay que escribirla. Proverbios 29:18 dice, sin profecía el pueblo se desenfrena. O sea, tienes que hablarla, tienes que profetizar ese sueño, esa visión para tu familia. Aunque no ahora no la veas, aunque no las circunstancias no te permitan experimentarla, tienes que profetizarla en tus hijos, profetizarla en tu esposo, profetizarla en ustedes como unidad de familia y escribirla. Las visiones siempre Dios las da con propósito generacional. Las visiones son generacionales porque Dios quiere preservar su nombre en las familias. Tú tienes que traerla del mundo espiritual al mundo físico, hacerla realidad, implementarla, construirla, hablarla, profetizarla. Salomón construyó el templo que su padre David planeó. La visión es lo que sueño para el futuro, pero yo vivo en el presente, la estoy construyendo en el presente. ¿Cuáles son las tres características bíblicas de una visión de familia? Primero, deja un legado que continúa después de ti. Esa visión siempre es generacional. Es un sueño grande, no es pequeño. No menosprecies los sueños pequeños. No menosprecies lo poco que Dios te ha dado, porque Dios de cosas muy pequeñitas hace cosas grandes, hace cosas trascendentales. Y no menosprecies tu familia por más de que tu familia sea 2 personas. No menosprecies los principios pequeños. Dios hace cosas grandes de principios pequeños. La otra característica es que es un sueño grande, el cual requiere tiempo y planificación. Tenemos que dedicarle tiempo y planificación a esa visión y a ese sueño. Como ustedes como familia lo determinarán, si tienen que estar reuniéndose, hablándolo, haciendo como una evaluación en el tiempo, haciendo como un monitoreo de esa visión, de cómo se está cumpliendo con el paso de los meses, de los años. Y es un sueño que busca transformar al mundo porque Dios siempre es un Dios de transformación. Dios es un Dios de restauración. Entonces, Dios transforma una familia. Al transformar una familia, Dios está transformando una célula de la sociedad. Y es cada célula que compone la sociedad, al ser transformada, transforma toda la sociedad. Y una sociedad transformada transforma toda una nación. Somos de influencia en nuestra comunidad y en nuestra nación porque somos la célula de la sociedad. Deuteronomio 4, 5 al 9. Dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos
como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo hoy pongo delante de vosotros? Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, Dios tiene una visión generacional. Y nuestra familia, cada uno de nosotros en nuestro hogar debemos tener esa visión generacional para nuestra familia. Ahora, ¿en qué no debe basarse esta visión? La visión no se debe basar en las expectativas personales, en las suposiciones personales, en las emociones, ni en las circunstancias. ¿Sí? Porque una familia desenfocada y sin visión, su mirada estará siempre puesta en las circunstancias y no en la visión ni en la dirección del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿En qué se debe basar? Se debe basar en las leyes, en la verdad, en el propósito de Dios y en la dirección del Espíritu Santo. La mayor falla que tenemos las familias es basar la visión en las circunstancias, porque si tenemos necesidad, como hoy en día, necesidades económicas, de provisión económicos, vamos a tomar decisiones equivocadas para nuestra familia, porque lo único que vemos es lo que está delante de nosotros, la necesidad de aquí, de la hora, necesidad de ya. Entonces, es una circunstancia, estamos poniendo los ojos en la circunstancia y no en la dirección del Espíritu Santo, en el propósito del Espíritu Santo. Y esto es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos, a tomar decisiones basadas en circunstancias o en emociones, ¿no? Los valores. Hay que definir valores también para lograr encontrar la identidad que Dios tiene para nuestra familia. Definamos cuáles son los valores de nuestra familia. Hacer preguntas, como por ejemplo, ¿cómo quieres que tu familia sea conocida? ¿Por qué valores quieres que tu familia sea recordada? ¿Sí? Yo quiero que mi familia sea recordada porque siempre vamos a hablar de Dios. Siempre vamos a poner el nombre de Dios por delante de nosotros. Porque si mi familia tiene una misión evangelística, donde hay muchos misioneros, entonces siempre va a haber pasión por eso y la visión es salir a los países, salir a diferentes ciudades, a hablar de Dios, a llevar el mensaje del reino. Pero si la visión de mi familia es científica, de descubrir, todos somos médicos, somos farmacólogos, psicólogos, nos gusta estar en el área de la ciencia y ser creativos en la ciencia para traer respuestas y soluciones a las necesidades de las enfermedades, las necesidades que estamos pasando hoy, traer una respuesta. Entonces, esa es una misión y una visión diferente, ¿sí? Pero tenemos que identificar los valores en nuestra familia, ¿sí? En qué somos buenos, por ejemplo, qué cosa nos caracteriza. Hay familias que se caracterizan por su resiliencia ante los problemas, ¿sí? Son familias echadas para adelante, que no se dejan vencer, que siempre están emprendiendo algo nuevo, familias emprendedoras. O hay familias que se caracterizan por sentido del humor, son muy jocosos. Hay diferentes tipos de familia, pero ¿cuáles son los valores que diferencian tu familia de otras familias? ¿Sí? Una vez que tú identifiques los valores y los escribas, escribe también el versículo clave que define ese valor que está en la Biblia, ¿sí?
Desarrolla un plan para socializar y establecer estos valores en el corazón de tus hijos y de tu familia. Por ejemplo, un ejemplo que yo hice, el valor de la mayordomía. Ese es un valor. La mayordomía, la administración es un valor, que lo aprendemos de Mateo 25, el valor de los talentos. Mateo 25, 23, el Señor le dice al siervo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Entonces, el valor de la mayordomía puede ser un valor. ¿Cómo desarrollas un plan en tus hijos para socializar este valor? Tú les enseñas a ahorrar, les enseñas a invertir, ¿sí? Si ya son mayorcitos, adolescentes, mayores de edad, les puedes pagar por los trabajos que hagan en sus casas. Tengo una hermana que vive en Estados Unidos y su hijo tiene 23 años y él le cambió el piso de la cocina y le hizo toda la cocina nueva y ella en vez de pagarle a una persona externa le pagó a su hijo y él le hizo ese trabajo. Entonces, tú podrías hacer lo mismo para enseñar el valor del dinero, de lo que es ganarse el dinero con esfuerzo. Les puedes comprar, si son pequeños, las alcancías para enseñarles el valor de ahorrar, el valor de invertir, el valor de dar. Mira, tienes tanto ahorrado, de pronto puedes darle 2,000 pesos a este niño que necesita para tal cosa. Les desarrollas ese sentido de dar. Les enseñas a administrar sus bienes para que cuando sean grandes, ellos administren bien la herencia que tú les vas a dejar en tu familia. Entonces, identificación de valores en tu familia es importante para que tú puedas encontrar la identidad de tu familia. Multiplicar la fe. ¿Sí? Ay, me están escuchando, es que yo no veo a nadie ni escucho a nadie. Por favor, alguien deme. ¿Sí? Ah, bueno. Consu, todo muy edificante, estamos muy atentos. Bueno. Enseñando, ¿vale? Gracias. Otra área en la que tú vas en tu familia es a la fe. Multiplica la fe. Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, si somos hijos, debemos participar en los sufrimientos de Cristo. ¿Para qué? Para participar en su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Haz participar a tus hijos de tus pruebas. Enséñales a tus hijos cómo vencer las pruebas a través de las tuyas propias. A partir, claro, según la edad del hijo, claro, porque es diferente un niño pequeño, según la edad de pequeño, si es infante, si es un niño grande, si es un adolescente, es diferente como tú les enseñas, ¿sí? A partir de, hay una determinada edad donde tú ya le puedes compartir más cosas íntimas a tu hijo, ¿sí? Si estás pasando, por ejemplo, por una prueba de que por una injusticia perdiste tu trabajo y no hay comida en la casa en esa semana, entonces tú puedes compartir eso con tus hijos. ¿Por qué? Para que tus hijos sean partícipes no solamente del sufrimiento, sino también del testimonio que van a recibir de tu fe, ¿sí? No les mientas a tus hijos, no les digas, no está pasando nada, es que papito fue allí a recibir un mercadito que no sé qué. No. Ellos tienen que saber la verdad, para que sean partícipes de los sufrimientos de Cristo a través de los tuyos propios. Entonces, Él un día dirá, tu hijo cuando crezca, dirá, ay, me pasó esto, pero yo ya sé qué hacer, porque yo ya viví esto, yo ya estuve allí, cuando en mi casa sucedió esto y mi papá
perdió su trabajo, esto fue lo que hicimos y esto fue lo que Dios respondió a mi familia. Entonces, mientras más cosas tú vivas con tus hijos y que ellos estén más compenetrados con la situación de la casa, mejor preparado va a estar tu hijo para superar los obstáculos de la vida. Tú le estás transmitiendo fe, no importa las circunstancias. Enséñales a vivir por fe mediante tu ejemplo. Y esto a su vez fortalecerá su sentido de identidad familiar. ¿Por qué? Porque hay unidad cuando se comparte el sufrimiento y se comparte la gloria. Hay unidad familiar, hay sentido de identidad. Romanos 8:28 dice, pero todo obra para bien para los que han sido llamados conforme a su propósito. Entonces, tú transmites seguridad y confianza en Dios a tus hijos y les ayudas a vencer sus pruebas. No trates de solucionarle los problemas a tus hijos. No trates de solucionarle todos los problemas porque te vuelves en un padre sobreprotector y eso va a afectar a tus hijos el día de mañana porque los hace un poco inútiles. Los haces que no tengan creatividad, que sean indefensos, que sean víctimas fáciles de otros. Entonces, cuando tú compartes los problemas y no haces que cualquier problema que tenga tu hijo, ay, ya estoy yo encima de él, no. Cuando yo vivía en Estados Unidos, recuerdo que mi hija ya tenía sus 22 años. Ella ahora cumple 30, va a cumplir. Ella, pues allá todos los jóvenes trabajan y se ayudan para pagar su universidad. Ella tenía su carrito y ella trabajaba en un restaurante de hostess, o sea, los que reciben a la entrada, ¿no? Ese es un trabajo que se paga allá. Y les dicen, sí, sigan, siéntense para allá, o le dice al mesero, venga, lléveselo allá a tal mesa. Y ella andaba mucho en ese ambiente y recuerdo que un día ella me dijo, pues ella tenía su carro, ella se pagaba su carro y todo. Y ella me dijo, mami, me voy para South Beach. South Beach es el sitio, como decir aquí la zona rosa, donde están todas las rumbas, recontra rumba y hay de todo, droga, hay de todo. Y me voy y que vamos a encontrarnos allá con fulano y no sé qué. Yo dije, no, por favor, no te vayas. Yo tuve una corazón y dije, esa zona tan terrible, ahí hay drogas, reparten drogas. No te vayas. Ella me dijo, sí, me voy. Es que no, ella no me estaba consultando, ella me estaba informando, me voy. Y por más que yo le rogué, dije, bueno, ¿tú vas a manejar sola tu carro? Me dijo, sí. Le dije, no, vete con alguien en el carro. Yo no sé por qué. Yo le dije, vete. No, porque ya me encuentro con fulano. Bueno, se fue. Esa noche yo tenía una reunión en la iglesia y era como una reunión de intercesión. Y como a eso de las 2 de la mañana, estamos todavía orando. Y mi mentor de esa época, que era el profeta Randy Leshner, de pronto dijo, el Espíritu Santo me dice que empecemos a orar por los hijos. Que tenga si alguien tiene un hijo con una enfermedad, empieza en este momento a orar y a interceder por ese hijo, y si no tiene un hijo con una enfermedad, alguien de la familia. Y cuando yo empecé a interceder, yo realmente dije, pues Señor, mi hija no está enferma y no tengo ningún enfermo en mi familia que yo sepa. Y empecé a orar en lenguas y el Espíritu me empezó a guiar en intercesión por mi hija, pero no por enfermedades. Y yo empecé a interceder por mi hija y oraba en lengua que yo sabía que era por mi hija, pero era una cosa que era por mi hija y algo impresionante. De 2 a 3 de la mañana orando por mi hija. Y bueno, acabamos la reunión a las 3 de la mañana, que fue algo inusual. Y cuando yo entro a mi casa, bueno, me acosté a dormir y a las 5 de la mañana me llama mi hija llorando. Perdóname, mamá, perdóname. ¿Qué pasó? Yo me sobresalté. Tuve un accidente.
estoy en el hospital. Y salgo al hospital y que resulta que mi hija regresó de ese sitio, había tomado y se estrelló en un puente. Y esos puentes en Miami que se llaman pulpos, que son altísimos y son cantidades de puentes así enredados. Imagínense, el carro se ha podido salir del puente y ella caer abajo. Pero ella se estrelló contra el muro y se estrelló sola. Y pasó algún carro a esa hora y llamó a una patrulla. Vino el patrullero, la sacó literalmente del carro. El carro quedó inservible, la sacó literalmente del carro y el patrullero la llevó al hospital. Claro, allá le hicieron un examen de sangre y tenía alcohol en la sangre. Entonces, ¿qué sucedió? Que el Estado la demandó a ella porque, claro, el policía puso el parte. ¿Quién tiene la culpa? Ella. Ella tiene la culpa, ¿por qué? Porque tenía alcohol en su sangre. Entonces a ella le tocaba pagar el muro. Y ella llorando, pues me pidió perdón y todo, pero pues a las semanas me llega a mí los papeles del gobierno diciendo que yo le había prestado a ella para pagar el carro, o sea que el carro estaba con mi banco o algo tenía yo que ver con el carro, o estaba a nombre mío, no sé. Ella pagaba mensualmente las cuotas del carro. Entonces yo le dije a mi hija, mira, hija, aquí está el papel. ¿Tú crees que yo voy a mover este dedo para ayudarte a pagar esa deuda? No, lo siento. Todita la deuda es tuya. Yo no, ni siquiera te voy a conseguir un abogado. Tú solita vas a conseguir el abogado porque tú solita decidiste irte a ese sitio y te lo dije y te lo supliqué. Y gracias a Dios estás viva y el Señor me tuvo a mí toda la madrugada orando por ti. Fue por eso. Pero ¿sabes qué? Tu problema. Tú pagas el carro, tú pagas la deuda con el gobierno. ¿Sabe cuánto eran? $10,000. Y les voy a contar algo. Ella venía ahorrando de su trabajo y tenía exactamente $10,000 en el banco. ¿Ya? Y ella se dio cuenta porque yo era firme. Cualquier padre, yo sé que mi hermana en mi posición hubiera dicho, mi amor, lo importante es que estás viva. Gracias a Dios. No te preocupes que papito te va a pagar la deuda, tu papá aquí. No te preocupes del carro, te compramos otro. Nana y coca. Dios es grande. Yo sé que mi hermana lo hubiera hecho. Mi hermana es la mayor, que ustedes no saben quién es, pero les cuento. Porque ellos son así, ellos son cristianos, pero era su forma son su forma. Pero yo dije, no, mi hija tiene que aprender a ser responsable y a no tomar alcohol mientras maneja. Mi hija, les digo, mi hija, ¿qué hizo? No, pues el Estado le dio un abogado, que allá el Estado le puede dar a uno un abogado si uno no tiene dinero para pagar. Y el abogado le dijo, ay, qué pena, pero usted tiene que pagar. Le tocó sacar sus ahorritos de todo su trabajo y pagar el muro del puente. Y ahí terminó la historia. ¿Por qué? Porque yo no fui una madre sobreprotectora. ¿Cuál fue la enseñanza de ella? Ella nunca más volvió a tomar alcohol y a manejar. Nunca más lo volvió a hacer porque aprendió su lección. Entonces, nosotros no debemos solucionarle todos los problemas a los hijos. Debemos ayudarlos y guiarlos, pero no ser sobreprotectores. Cuando tu hijo sufre una injusticia, es una gran oportunidad para enseñarles a tener fe. ¿Cuáles son los pasos? Algunos pasos para afrontar un problema. 1, oración. Hazle preguntas a tus hijos para que ellos solitos lleguen a la correcta conclusión. Hazles ver si Dios está probando su corazón. Desarrolla un plan de acción para solucionar el problema. Claro, dependiendo de la edad del niño, ¿no? Y toma una acción para corregir el problema. Esta parte de transmitir la fe es muy importante para crear identidad en la familia. Otra parte importante es crear una atmósfera de luz en tu hogar.
cualquiera que sea la misión y la visión de tu hogar, debe reflejar luz y tu hogar debe ser una embajada del reino de Dios. Es decir, la atmósfera espiritual de tu casa debe ser de luz. Yo voy a definir primero qué es atmósfera, ¿no? Hay dos tipos de atmósferas, que es la atmósfera de la Tierra, que es la que todos conocemos, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra, que tiene oxígeno, que tiene ozono, que están hablando que el ozono está poquito y todo eso. Y la atmósfera espiritual, que es el ámbito espiritual que crea una persona alrededor de sí misma. ¿Sí? ¿Cuáles son estas características de esa atmósfera espiritual? Es una atmósfera que rodea a la persona, que puede estar esa atmósfera en la familia, y esas atmósferas también están en los territorios, ¿no? Hay atmósferas espirituales diferentes en los territorios y en los países. Y esa atmósfera espiritual emana del estado espiritual en que cada persona vivimos, ¿sí? Irradiamos nosotros, esa atmósfera nosotros la irradiamos de adentro hacia afuera, ¿sí? Ese es el ambiente que crea una persona alrededor de sí misma, que permite o que haya una manifestación demoníaca o que haya una manifestación del reino celestial alrededor de ella o en ella. Y si es una manifestación del reino celestial, hace que sea productiva, y si es del reino de las tinieblas, la hace improductiva. Una atmósfera espiritual siempre va a tener un fruto y un resultado. Siempre, siempre, siempre. En Isaías 61:3 dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿Sí? O sea, nosotros nos movemos en atmósferas. Y no importa que haya atmósfera de tiniebla afuera, si yo creo una atmósfera de luz en mí que irradia luz hacia afuera, que irradia el reino de Dios hacia afuera, esa atmósfera va a ser luz donde quiera que haya tinieblas, como lo es Dios. Entonces, tenemos dos tipos de atmósfera: la atmósfera de tinieblas y la atmósfera de luz o la atmósfera celestial. La palabra de Dios dice que lo que contamina al hombre no es lo que viene de fuera de él, sino de lo que sale de él. ¿Sí? Entonces, cada familia tiene su propia atmósfera. Y para cambiar una atmósfera familiar, tenemos que tomar autoridad individual y autoridad familiar. Y por esto es tan importante el sacerdocio dentro de la familia, los roles que ustedes ya vimos todos estos 2 meses, los roles el papel del hombre en la familia, el papel de la mujer, el papel del papá, porque nuestra legalidad territorial está supeditada a nuestra obediencia al Padre Celestial, la obediencia que tengamos de lo que Él nos mandó a hacer, al rol que tenemos que desempeñar dentro de nuestra familia. Eso, si somos obedientes a lo que Dios dice, vamos a tener autoridad sobre nuestra familia, sobre nuestro ambiente familiar. ¿Por qué? Porque nosotros podemos generar luz o podemos generar una atmósfera de tinieblas en nuestra familia. Una de las formas que lo hacemos es con lo que sale de nuestra boca, ¿sí? Y en la Biblia vemos que si nosotros maldecimos, entonces lo que sale de nuestra boca puede afectar hasta 4 generaciones, ¿se imagina? Hasta 4. Y después nos toca venir a la iglesia que nos hagan liberación. Entonces, pero nosotros podemos lograr también nuestra propia liberación. ¿Por qué? Según lo que hablemos, según lo que nosotros creemos dentro de nuestro propio hogar, ¿sí? Jesús, vamos a mirar a Jesús cómo hizo. Jesús, Él no peleó con el diablo, sino que lo resistió y le habló la palabra. Porque el diablo le dijo: bueno, si tienes hambre y eres
Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús no dijo, bueno, te reprendo, fuera de aquí, ya, fuera. No, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. ¿Qué hizo él? Él resistió a Satanás y habló la palabra. Así es como nosotros debemos hacer, ¿sí? Porque, ¿qué sucede? Si nosotros hablamos, no, cada familia tiene sus propios problemas. Todas las familias somos diferentes. Y cada familia, puede haber familia constituida por una mamá y una hija como yo, puede estar el abuelo y la abuela dentro del hogar, puede ser una pareja nomás, pueden ser los 4 hijos y una mamá o un papá nomás. No puede estar completa la familia como tal, como Dios la habló del hombre y la mujer, con nuestras propias fallas. Pero cuando nosotros creamos una atmósfera de tinieblas, lo que estamos haciendo es paralizar. Logramos paralizar el ambiente. ¿Por qué? Porque la estrategia del enemigo es paralizarnos, ¿sí? Viene a paralizarnos con temor, con frustración, con desaliento. ¿Para qué? Para anular tu oración y tu intercesión, ¿sí? Porque si tú estás cansado, si estás fatigado, si tienes miedo, si estás confundido, tu oración y tu intercesión no va a prosperar. ¿Por qué? Cuando tienes temor, tienes confusión. Y cuando estás confundido, tú no puedes sincronizarte con la voz de Dios, no la puedes escuchar, no la escuchas. Y ahí quedas detenido. Y entonces, ¿qué sucede? Que no sabemos discernir la voz de Dios y hay más confusión. Pero por esto es imprescindible crear el ambiente propicio en tu hogar, ambiente celestial de vida y de luz, que nosotros en nuestras conversaciones siempre hablemos lo que Dios quiere que hablemos, hablemos la verdad, la palabra de Dios, hablemos lo que es bueno, lo que es justo, lo que es amigable, lo que es de buen nombre, lo que es de alabanza, todo aquello que honra a Dios lo hablemos. No importa la circunstancia, no importa la necesidad, no importa la ira, no importa. Si tú no sientes deseos, eso no importa porque no es por deseos, no es por emociones, es porque yo decido hablar lo bueno sobre mi hijo, sobre mi esposo, sobre mi esposa. Si su matrimonio algo está fallando, eh, ha hecho sesiones de consejería, no, que mi esposo es distante, que mi esposo no es lo mismo que antes, que mi esposo no me determina, que ya no es romántico, ya no me busca. Entonces habla la palabra, profetiza sobre tu esposo, profetiza sobre tu esposa. Tenemos un pastor Diego, profeta, que nos ha enseñado a profetizar. Profeticemos porque el deseo de Dios es que profeticemos, que todos profeticemos. No somos profetas todos, pero sí podemos profetizar. Profetiza sobre tu hogar, profetiza sobre tus hijos, profetiza sobre tu abuelito, sobre tu nieto. Habla la palabra de Dios. Creamos atmósferas de luz en nuestra casa, atmósferas propicias, porque atmósferas donde el Padre Celestial pueda manifestarse dentro de nuestra familia, donde Él se pueda mover. También en medio de la alabanza el Señor se mueve, alabemos, proclamemos su nombre, finalmente que nuestra familia sea un altar de adoración. Eso, una embajada celestial, un altar de adoración. Eso es. Otro punto para crear identidad en tu familia. Crea un lema familiar. Un lema que sea basado en los valores que definen tu familia. Por ejemplo, el ejército, ¿cómo es que dice? Honor, lealtad a la patria, Dios, patria, hogar. Sí, esos son lemas. Tú puedes crear un lema para tu familia. Tú puedes crear un emblema o un escudo familiar. ¿Sí? También en el Google puedes encontrar emblemas del nombre de tu familia y eso.
pero siempre guiados por el Espíritu Santo, porque pues ahí en el internet también hay mucha información falsa. Entonces, tú puedes crear un emblema de tu familia, un escudo, una bandera. Vemos en los lemas familiares, nos los enseñó Dios, los enseñó al pueblo de Israel. Génesis 49 habla de las últimas palabras de Jacob a sus hijos. Todos de las 12 tribus de Israel, a cada uno por su bendición los bendijo. A cada uno por su bendición los bendijo. Qué importante es la bendición. De cada bendición que él hizo, cada familia tomó un escudo y un emblema. Las 12 tribus de Israel. Números 2:1-2 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparán. La bendición a los hijos. Deuteronomio 33 habla de la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Según la tradición judía, cada una de las 12 tribus de Israel tenía un estandarte y un emblema. Y aunque el carácter de cada estandarte fue siempre conocido, la tradición judía nos suministra una fuente para estos símbolos basándonos en los textos bíblicos. Los colores de cada tribu se basaban en los colores de las correspondientes piedras preciosas del pectoral del sumo sacerdote, donde cada tribu tenía una piedra única con los nombres de las tribus grabados. Y los emblemas tribales se basaban principalmente en los textos de las bendiciones de Jacob, que están en Génesis 49, y las de Moisés, que están en Deuteronomio 33. ¿Sí? Entonces, la Biblia misma se refiere a las banderas de las tribus. Por ejemplo, en Números 2:2, Israel creó un estandarte, banderas y colores para cada tribu. Elber, tú puedes mostrar una fotico moderna de lo que son los emblemas de cada tribu para que puedan ver. ¿El archivito que enviaste? Sí, el archivito de... Así, esas fueron las 12 tribus de Israel. Cada una tenía un emblema. Cada tribu era una familia, era una gran familia. Y cada una tenía un emblema, una bandera, las piedras, una piedra con un color que identificaba, le daba identidad a cada familia. Ahí en este dibujo tenemos ahí un estandarte como una banderita que tiene las 12 emblemas de cada familia. El de la mitad, que es el que tiene todos los colores, que es el de Leví. Por ejemplo, arriba de todas las piedras estaba el sol y la luna, que es la tribu de Isaacar. Por ejemplo, la tribu de Isaacar, ellos eran los profetas, porque la misión de ellos era mirar la luna y las estrellas para discernir los tiempos. Esa era la misión de ellos, discernir los tiempos de las temporadas y lo que Dios iba a hacer en cada tiempo, y ellos para discernir miraban la luna y las estrellas y Dios les hablaba a ellos. Entonces, esa era la misión de esa familia, y así cada tribu. Yo no los he estudiado mucho, pero, por ejemplo, los que eran guerreros, pues, tenían otros emblemas diferentes. Los que iban al mar y tenían el emblema del barco. Y así, cada uno según lo que hacía cada tribu, la caza, los cazadores, los guerreros, los de sabiduría, todos tenían un dibujo, un emblema diferente que los identificaba. Gracias, Elber. Entonces, ese es el propósito de Dios, que nosotros hoy en día tengamos una identidad como familia, ¿sí? Haz un lema familiar. También crea tradiciones familiares. Las tradiciones familiares son muy importantes para darle una identidad a la familia, para afianzar sus valores y la historia. Si nosotros no conocemos la historia de nuestros abuelitos, de nuestros papás,
pues realmente no podemos tener un sentido de identidad con la familia porque no conocemos de dónde vienen las historias, lo que pasó, nuestros padres, nuestros abuelos, lo que sufrieron. Hoy en día muchos jóvenes se convierten al socialismo y al comunismo porque no tienen idea de lo que sus padres sufrieron antes, ni los abuelos, ni nuestra nación, por lo que pasó. Hasta han querido quitar la historia del currículum educativo para quitarle a los jóvenes la visión de dónde venimos. Pero no es así como Dios lo enseña. Dios mandó a Israel a construir altares para enseñarles a los hijos de la identidad familiar con Dios. Tenemos esto en Josué 4, del 5 al 7. Cuando pasaron con el arca por la mitad del Jordán, y le dijo: cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras?, les responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. El mismo Dios nos enseñó a construir altares. ¿Para qué? Para enseñarnos el sentido de identidad, para que nuestros hijos recuerden, ¿sí? En las Biblias hay ejemplos de tradiciones familiares, por ejemplo, el cementerio familiar donde enterraron a Abraham y a Sara, a Isaac y a Rebeca, a Jacob y a Lea, que es llamado la cueva de las tumbas dobles, que está en un monte. Ahí eso creó una tradición generacional. Éxodo 13:14 dice: pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero, mas si no lo redimes, quebrarás su cerviz. Y todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y será que cuando tu hijo te pregunte el día de mañana diciendo: ¿qué es esto?, le dirás: con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrifico al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Ahí otra vez el Señor está enseñándonos a hacer altares conmemorativos. Escribe en tu casa y cuelga los versículos y leyes de Dios. Esto es un mandato bíblico. Ponlos en los dinteles de la puerta. O sea, son tradiciones, son formas que Dios nos enseña para conmemorar su palabra. Deuteronomio 6:20 dice: cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo: ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los decretos que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás a tu hijo que éramos esclavos de Faraón en Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Siempre tenemos que hacer actos conmemorativos y enseñarle a nuestros hijos a hacer altares que recuerden la historia, lo que Dios hizo por nosotros. Pero a nivel individual de familia, ¿cómo podemos hacer eso? También lo podemos aplicar a nosotros haciendo una bitácora de milagros generacional. ¿Qué es una bitácora? Sí, una bitácora nos enseña, es traer a la memoria las cosas que Dios hizo por nosotros, ¿sí? Traer a la memoria, mira lo que hizo por... Mi Consu, sí. creo que lo que nos estás enseñando es muy, 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 muy importante. Creo que lo que nos estás transmitiendo es muy importante. Yo creo que vale la pena que haya una segunda parte. Eso de los estandartes
de los estandartes, de las bitácoras de milagros, de los estandartes y todo esto me parece que es muy importante. Y podemos tomarnos, podemos seguir 2, 3 fines de semana más, porque es que es muy importante. Me parece que es un punto como familia profética para tenerlo muy claro. Y lo que vas a empezar a hablar acerca de lo de los altares y los estandartes, me parece que es muy importante para que lo podamos seguir desarrollando. No sé, Sí, ¿a vos sí. qué te parece? Pienso que se puede hacer como un taller, algo práctico, que lo Ok, pongamos a la práctica cada familia, de que realmente hagamos las banderas, los emblemas, hagamos las bitácoras y compartamos todos cómo nos fue en la experiencia, qué aprendimos de la experiencia. entonces, ¿qué te parece, mi cónsul, si la otra semana nos refuerzas esto, nos comparte la otra semana y la otra semana hacemos ese taller? Porque es que me Ah, parece que o sea, me gusta porque está muy claro y es importante lo que nos estás enseñando. Por ejemplo, como empezaste me gustó mucho porque quien define la familia gobierna sobre la sociedad. Eso es poderoso. O sea, es poderoso. O sea, que quien quiere redefinir la familia, lo que está buscando es gobernar sobre la sociedad. sí. Entonces, eso con lo que empezaste fue lo que me dejó atento y no me he desprendido. Ahorita estoy acá en Parque Colina, no me he desprendido escuchando esa enseñanza y espero que todos estemos valorando las verdades que Dios nos está hablando a través de Consuelo. Entonces, me parece que para no apresurarnos o para no dejar temas por encima, valdría la pena retomar algunas cosas la otra semana, sobre todo esos estandartes de altares, de bitácoras de milagros, que lo puedas retomar la otra semana, concretar y prepararnos para la otra semana un taller. Un taller. Y Ah, creo que bueno. haríamos un golazo, mi cónsul. ¿Qué te parece? ¿Estás disponible? Sí, sí, podemos hacer un taller, sí. Realmente ya no me queda nada más. Me falta Pero poquito, pero revisa podemos retomarlo y hacer. en todo lo que vos tenés, porque tenés que tener un cúmulo de muchas cosas. Si crees que hay otra cosa de lo que tengamos que hablar o acerca de esto de la familia, puedes soltarlo con toda libertad. Bueno, Entonces me parece que concretar la otra semana, retomar esto que has dicho y lo que Dios más te dé para acerca de la familia, como profesional es importante lo que nos estás enseñando acerca de darle lo que pasó con tu hija en ese muro que tuvo que pagar y todo eso es muy edificante. Entonces me gustaría que lo partiéramos en esta semana, la que viene, y si tenemos claridad lo de los talleres estandartes y en lo que necesites ayuda, lo hacemos y sería muy bueno, ¿vale? bueno, bueno, pastor. Muy bien.